Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y todos negaban, dice, hasta el mismo Pedro le dijo, Señor, por favor, ¿cómo vas a decir que te ha tocado? ¿Cómo nos traes aquí todo el mundo? Es que todo el mundo le apretaba. Es la diferencia, ¿verdad? Es la diferencia, hermano. Todo le apretaba. Pero esa mujer le tocó de manera muy especial. Hermano, en la neta aquí todo el mundo abre la boca para cantar, pero en la neta que hay algunos que de verdad lo hacen con fe, hermano. Es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y Jesús dijo, me ha tocado a alguien, porque yo he conocido que ha salido de mí mi virtud. Ve, el Señor sabe, hermano. El Señor sabe. ¿Por qué Jesús la descubrió? ¿Por qué? Muy simple, hermano. Primero, porque esta mujer no solamente era la que sufría ese particular, ¿verdad? Sino que la ley de Moisés, precisamente en Levítico 15, del 25 al 27, declaraba que esta mujer en su condición era una mujer impura. Así lo decía la ley de Jehová, la ley de Moisés. Por lo tanto, por ser impura, ella ni siquiera podía salir a la calle. ¿Y por qué no podía salir a la calle? Porque también en su propia casa, donde ella se sentara, lo que se sentara era impuro. Qué duro, ¿no? De sacarse el verbo, qué fuerte. Y cualquier hombre que por solo la tocara así, también él era impuro. ¿Ya qué terrible? Mis hermanos, siempre la humanidad ha tenido flagelos, ¿verdad? La humanidad ha tenido flagelos de enfermedades un montón, ¿verdad? Y sobre todo en aquella época, hermanos, por asuntos de salud, porque no había la medicina que hoy tenemos. Entonces Dios mandaba cierta manera de proteger a su pueblo. Hoy con toda la medicina, con el internet y todo, rápidamente, hermanos, póngase un tapaboca ahí, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Alguien dijo, mal pensado, póngase un bozal, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, póngase algo, porque la gripe anda ahí, ¿verdad? Pululando en el aire, y sale tal cosa, a veces las manos cada no sé cuánto. Pero en esa época, la ley de Dios daba una ley de salud. Y dentro de esa ley de salud, había ciertas personas que tenían problemas con sus órganos sexuales, entonces no debía de salir. El hombre que digamos, derramaba esperma y nada, era impuro también. Y algún día tenía que ir delante del sacerdote y el sacerdote tenía que declararlo a él sano en público. Lo mismo pasaba con la sarna y lo mismo pasaba con la lepra. Y los leprosos no podían llegar a más de 400 metros de una aldea, ni siquiera entraba. Y cuando él llegaba decía leproso, tenía que gritar leproso, para que la gente oyera que venía leproso. Mis hermanos amados, según el pasaje dice, y la mujer, en Levíticos 15, 25 a 27, y la mujer, cuando manare el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o sea, la menstruación, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo del flujo de su inmundicia será inmunda, como los días de su costumbre. Toda cama que durmiere todo el tiempo de su flujo, le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo como la inmundicia de su costumbre. Cualquiera que tocare en estas cosas será inmundo. Ahora sí, hermano, ¿cómo se sentía esta mujer? ¿Verdad? Desechada de la humanidad. Y nadie la podía curar. Y ella pensó, Jesús sí lo puede hacer. Y tan grande era su problema como tan grande era su fe. Y así fue, hermano, esta mujer con toda la fe del mundo, hermano, ¿verdad? Al verse descubierta, al ver que el Señor se público el milagro, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no se podía esconder, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por qué ella le había tocado y cómo luego ella había sido sanada. Todo el mundo supo. ¿Y quién estaba ahí? Dios. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aumentando las penas. Yo no sé, hermanos, pero en muchas ocasiones, en al menos unos
tiene fe, o en el menos tu fe en el trabajo, pero viendo cómo desactúa en otro, tu fe definitivamente va a aumentar. Por eso nosotros decimos lo que Pablo decía, hermanos, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué, hermano? Porque solamente en la iglesia, hermano, porque solamente con el pueblo de Dios, porque solamente en medio de la gente de fe, tú vas a poder alimentarte de la fe y también crecer. Fuera de ella, olvídese, nosotros vamos a quedarnos más fríos que la nevera, ¿verdad? Allá en el frío. Ok, dice hermano, hay la gente se dieron cuenta de una de las expresiones más lindas, que dice que en Lucas 4:48, cuando la mujer se ve descubierta, Jesús le dice así, le dice, Jesús, confía, hija. ¿Qué pasó? ¿Tu fe? ¿Qué pasó? Tu fe te ha salvado. Ahora sí, ve en cuanto. Ve en paz. No ve en paz, ¿verdad? Ve en paz. Ve en paz. Tu fe te ha salvado. Cuando nosotros, hermanos, nos dice que nuestra fe es la que nos ha salvado, nuestra fe es, no es lo más grandioso, no. Los salvadores decían, Señor, gracias, porque desde el día que te conocí, y empieza a ser la expresión, ¿verdad?, de testimonio, de la grandeza, cuando Dios vino. Hermano, ese hombre fue testigo de semejantes palabras. Y esa mujer, en realidad, no hay nada más hermoso, hermano, que recibir de la misma palabra de Dios que tú eres salvo, que yo soy salvo, que Dios puede hacer maravillas en nosotros. La potencia en su interior, hermano, fue tremenda para ella. La fe que creció, hermano, pero definitivamente ese milagro avivó, hermano, avivó al ansioso Jairo, y de esa manera se fueron para su casa. Hermano, no solamente, acuérdense, no solamente, hermano, es el hecho de que Jesús es un Dios grande y que tú, si le pones la fe en Él, va a ser imposible, sino que también Dios va a actuar en otros y lo vas a ver. Pero también, hermanos, viendo toda esta situación, entonces sí podemos llevar a Jesús a nuestra casa. Nosotros tenemos un programa que se llama Jesús visita tu casa. Yo quiero recordarle, invitarle a ustedes, hermanos, llévenos a su casa, llevándonos a nosotros que creemos firmemente en Cristo. Le aseguro, Dios va a hacer algo en su casa. Si ya Dios empezó a hacer algo en usted, al menos va a saber que hace algo en nosotros. Si no está haciendo nada contigo, por lo menos abre los ojos de los espirituales, fíjate que Dios está haciendo cosas maravillosas. Dice la palabra